vamos directamente a la palabra, vamos a ir a Colosenses 3 y haciendo un pequeño recuento de lo que vimos en el sermón pasado, hemos estado hablando de la conducta cristiana. Pero para tener una buena conducta, y bueno, primero saber qué es conducta. Una conducta es una forma correcta de pensar y una forma correcta de actuar. Es decir, si yo digo que soy cristiano y si profeso la fe, pues mi vida tiene que ser práctica en lo que yo creo. Si yo digo que soy cristiano, pues tengo que dar frutos de un cristiano. Así como si usted siembra un árbol de naranja, pues el árbol tiene que dar naranjas. Si no, pues, ¿cuál es su propósito si no da naranjas? Sombra, es lo único que dará. Pero viendo esto, acerca de la conducta del cristiano, vimos la meta del cristiano en el sermón pasado y leíamos de que, bueno, si hemos resucitado con Cristo, si de verdad decimos que somos cristianos, debemos buscar las cosas de arriba. Y siempre traigo a colación el mismo versículo en San Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Y buscar las cosas de arriba es buscar los tesoros del cielo. Porque si buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pues ganaremos tesoros en el cielo. Y nos decían que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo, en las añadiduras, en las cosas que perecen, en las cosas que se dañan, porque en el 3 nos decía, Colosenses 3:3, que habíamos muerto a esas cosas. Ahora nuestra vida estaba escondida en Cristo, en Dios, escondida en el sentido de que aún no se ha revelado lo que hemos de ser. Es decir, nuestro cuerpo aún no ha sido resucitado como el cuerpo de Cristo, no hemos sido transformados. En ese sentido, hay cosas de nosotros que están escondidas aún, que no se han dejado ver. Pero esa vida escondida será manifestada cuando Cristo venga. Eso era un poco de lo que estamos viendo en el sermón pasado, poniendo la mirada en las cosas de arriba y lo que significaba, en la conducta de alguien que se hace llamar cristiano. Ahora vamos al verso 5. Vamos a leer el verso 5 de Colosenses 3. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Colosenses 3, verso 5, a la voz de 3. 1, 2, 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, si hemos muerto con Cristo, si hemos muerto al pecado y decimos que somos nuevas criaturas, nuevas personas, porque como le dijo el Señor a Nicodemo, ¿se acuerdan? Creo que es en San Juan 2 cuando le dice, es necesario nacer de nuevo. Lo que no es nacido del Espíritu y de agua no puede heredar el reino de los cielos. Es decir, y Nicodemo le decía, o sea que tengo que meterme otra vez al vientre de mi madre para volver a nacer. No había entendido. No, el Señor se estaba refiriendo a que debemos nacer de nuevo espiritualmente hablando. Y dice también el Señor que debemos ser como niños, en la forma en cómo actúa un niño, en la forma en que depende un niño, en la forma como un niño le cree todo a su papá. Entonces, haced morir pues lo terrenal. Y lo terrenal es como lo contrario a lo celestial, así como la carne es lo contrario al espíritu. Es decir, es morir a la carne. Morir a lo terrenal es morir a la carne, mortificar la carne, que una vez hablamos de eso. Haced morir. Vamos a Romanos 8:13, por favor. Romanos 8:13. En esta misma carta, Pablo le está hablando a los romanos, con un tema muy parecido a lo que le está hablando a los colosenses. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Acá hay una contraposición, ¿no? Cuando usted vive para la carne, va a morir eternamente. Si su vida consiste en hacer las obras de la carne, en darle rienda suelta a sus pasiones, en vivir solo para sus gustos,
usted va a morir en su pecado. Ahora bien, si usted muere para la carne, si usted hace morir las obras de la carne, va a vivir. Ahora, vámonos por favor a Zacarías 4:6, por favor. Vamos a buscar harta Biblia hoy. Espero que hayan venido dispuestos a buscar hartos pasajes en su Biblia. Zacarías 4:6. Dios, por medio de Zacarías, está hablando a Zorobabel. Ya les voy a contar quién era Zorobabel. Dice así: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel, después del exilio, fue de los primeros que regresaron otra vez a la tierra de Judá. Recuerden que el pueblo de Judá fue exiliado durante 70 años, profecía que fue dada por medio del profeta Jeremías. Y estuvieron allí 70 años exiliados a causa de su desobediencia, a causa de su rebelión, a causa de su pecado en contra de Dios. Estuvieron allí por 70 años y hubo un rey, el rey de Persia, que dio un edicto para que volvieran otra vez a la tierra. Y de los primeros que volvieron a la tierra fue Zorobabel. Zorobabel fue el encargado de realizar o de estar en la cabeza de la reconstrucción del templo. Él era el encargado. Él era el que iba a guiar al pueblo a que hicieran la reconstrucción del templo. Pero muy seguramente Zorobabel se sentía desanimado y viene esta profecía brindándole ánimo y diciéndole: mira, no es con tu fuerza, es con mi espíritu, con el poder de mi espíritu. Ustedes tienen que tener eso muy en cuenta. No es la fuerza del ser humano, no es la fuerza de su carne. Es más, Dios se gloría en nuestras debilidades. Y esto parece como algo irónico o algo, podría decirse, como una paradoja. Es decir, cuando más débiles somos, hablando en la carne, cuando más débiles somos en el sentido físico, o cuando más flaquea de pronto, a veces estamos enfermos, o a veces tenemos ciertas dificultades cuando somos débiles en ese sentido, pero estamos fuertes espiritualmente. Dios es fuerte, es decir, nos hace fuertes por medio de su espíritu. Usted puede tener la condición que sea, puede estar físicamente menguado, es más, ni siquiera puede tener fuerzas para levantarse, pero si usted está en Cristo, si usted está en su espíritu, usted va a ser fuerte. Entonces le aclara, y hay que aclararnos esto a nosotros mismos: es con nuestro espíritu, no es con nuestras fuerzas. Y es por eso a veces nos desanimamos, porque pensamos que dependemos de nuestras fuerzas, de lo que nosotros somos. Pero si nosotros dependiéramos más del Señor, si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, sabríamos que es con el Espíritu y seríamos más fuertes. Y la iglesia sería más fuerte, impactaría más al mundo porque es más fuerte. Entonces le está hablando esto a Zorobabel, mire, y de la misma manera que le habló a Josafat, de la misma manera que le habló a Gedeón, de la misma manera que le habló a Moisés: es que no son ustedes, soy yo, es mi espíritu que va delante de ustedes. Así como iba el Espíritu de Dios, la misma presencia de Dios delante del pueblo en el Éxodo, a través o manifestado en una columna de fuego y una columna de humo. Esto representando que Dios estaba con ellos, por delante de ellos, y que nada les iba a faltar. Es con nuestro espíritu, es con el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Todo es un asunto espiritual, y de esa manera podríamos hacer morir esas cosas, lo terrenal que hay en nosotros, pero si nos involucramos más espiritualmente en comunión con Dios. Entonces, debe haber un esfuerzo consciente de aniquilar, es decir, de destruir lo que queda del pecado en nuestra carne, es decir, debe ser algo consciente de parte de nosotros. Y la primera cosa que dice, hagan morir lo terrenal, y haciendo morir lo terrenal es que menguemos nosotros y que el Espíritu
que habita en nosotros crezca de esa manera. Ahora, lo primero que dice es, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y lo primero que dice es la fornicación. Es decir, el matrimonio, perdón, el sexo fuera del matrimonio, cuando dos personas no se han unido, ese tipo de inmoralidad o cualquier otra variedad de pecado sexual. Vamos a primera de Tesalonicenses 4:3, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Qué dice el Señor? Por medio de Pablo dice, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Sabemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero muy claramente nos dice que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos, apartados. Y una de las cosas de las que tenemos que estar apartados es de la fornicación. Dice que os apartéis de fornicación. Luego sigue diciendo en Colosenses, dice, bueno, que se aparten de la fornicación, que hagan morir la carne. Luego dice impureza. Este es un término que va más allá de los actos sexuales de pecado. Y también incluye los pensamientos, las intenciones malvadas, destructivas de nuestro pensamiento. No se trata solo del acto o de practicarlo, también a través de la impureza de nuestros pensamientos. Vamos a Gálatas 5:19, por favor. Gálatas 5:19. Y antes de que Pablo vaya a hablar del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, habla de las obras de la carne. Y en Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que le gusta a la carne, esto es lo que busca el deseo carnal. Dice, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y más adelante sigue con otro resto, idolatría y más. Vamos a Mateo 5:28, por favor. Mateo 5:28. Esto para hablarles de que los malos deseos o de que la impureza no viene solo del acto, también viene de la mente. Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Usted sabe lo que dice el mandamiento, ¿no? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni nada de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni su criado, nada, codiciar. Entonces, más que la impureza no es solo un acto que se comete físicamente, la impureza también tiene que ver con nuestros pensamientos de codicia. Y luego dice, siguiendo Colosenses 3, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos. Aquí hay términos muy similares, ¿verdad? Ambos se refieren a la lujuria sexual. Pasiones, cuando habla de pasiones desordenadas es el aspecto físico y los malos deseos es el aspecto mental. Por eso yo les pregunto, ¿qué es lo que mora en su cabeza? ¿En qué es lo que se la pasa meditando usted? ¿Hay lugar para Dios en su corazón? ¿Hay lugar para que usted de pronto medite un versículo bíblico? ¿Hay lugar para que usted piense en el sermón? ¿Hay lugar para que usted de pronto medite en lo que hizo el lunes con las damas o lo que hizo el miércoles en el estudio bíblico? ¿Hay lugar para eso? Porque es que si no hay lugar para eso, otra cosa va a tomar ese lugar. Y van a venir a nuestros pensamientos deseos impuros, malos deseos, pasiones. A veces el aspecto mental o a veces lo que está en nuestra mente, lo que se piensa, si no se refrena, si no se le pone freno, también se puede ver reflejado en la práctica. Porque un pecado, cuando usted practica un pecado no viene por accidente, no, lo hace porque ya lo ha meditado, ya lo ha pensado.
ya lo ha practicado en su mente. Vamos a Romanos 1:26. Romanos 1:26 nos habla de la culpabilidad del hombre y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es decir, si nosotros o si el ser humano sigue en sus pasiones desordenadas, en sus malos deseos, el Señor lo va a entregar y dice, bueno, ¿usted quiere seguir en esto? El Señor le va a entregar a sus pasiones y a sus malos deseos. La voluntad de Dios para el creyente es que viva apartado para Dios, pues solo en Él encontramos santidad. Y estos actos de la carne, estos actos sensuales, es decir, que vienen solo para satisfacer mis pasiones y mi carne, mi satisfacción, hace que nos alejemos de la voluntad de Dios, hace que nos alejemos de la santidad de Dios, porque Él dice que seamos santos como Él es santo. Vamos a Santiago 1:15, por favor. Es muy importante, mis hermanos, como dice el Salmo 1, meditar en la palabra de día y de noche, deleitarnos en la palabra de día y de noche. Solo así haremos morir esos malos pensamientos, esas malas impurezas, esas pasiones desordenadas. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Es decir, los malos deseos del corazón, esas cosas que usted ha pensado, que da a luz el pecado. Como cuando una mujer está embarazada, cuando da a luz, cuando tiene el bebé. Entonces Santiago nos está dando a entender por medio de la analogía de un parto, en donde el embrión sería la concupiscencia, esos malos deseos de su corazón que están en la mente, que son pasiones desordenadas. Y dice, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, es decir, siendo practicado, da a luz a la muerte. Entonces, esos malos pensamientos y esas impurezas, si no se refrenan, si no se le ponen freno, si no se va a la palabra, si no se va a la oración, va a dar tarde o temprano luz a la muerte. Y sabemos el impacto tan horrible que trae eso. Si no nos apartamos de los malos deseos, las pasiones desordenadas será lo que demos a luz. Y eso trae muerte, destrucción. Y la muerte es separación de Dios. Y no olviden Josué 1:8. Vamos a Josué 1:8. Hermano Pablo, ¿nos puede leer Josué 1:8, por favor? Uh-huh. Uh-huh. Así es, gracias. Entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él escrito está. Solo así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia es clara, mis hermanos. Tenemos que meditar de día y de noche en la palabra. No debemos apartar de nuestra mente el libro de la ley, la Biblia,
porque sólo así podremos saber qué es lo que debemos guardar y qué es lo que debemos hacer. ¿Cómo usted va a saber qué hacer ante una tentación? ¿Cómo usted va a saber qué hacer ante algo que llega a su corazón? ¿Cómo usted va a saber qué hacer ante un problema con un hermano? ¿Cómo? Si no medita en el libro de la ley, si no guarda el libro de la ley. Si es así, nuestros caminos no van a ser prosperados y no nos va a ir bien. Andamos de tropiezo en tropiezo, nos paramos y nos volvemos y nos caemos, y nos paramos y volvemos y nos caemos, porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo arreglar un problema. Y luego, después de que el apóstol Pablo nos ha enseñado de lo que tenemos que apartarnos, diciéndonos, haced morir estas cosas, fornicación, es decir, todo lo terrenal, impureza, pasiones desordenadas, todo lo que a la carne le gusta, malos deseos, y dice avaricia. Ahora, avaricia, que también se traduce codicia. Hay un significado literal en esto, es decir, es tener más. El codicioso o el avaro siempre quiere tener más, es decir, no está contento con lo que tiene, incluso quiere lo que el otro tiene. Recuerden lo que leímos en el último verso de Éxodo, el libro de la ley, ¿no? El último mandamiento, no codiciarás. Y habla de todo, no está hablando solo de cosas sexuales o de ese tipo de moralidades sexuales, no, está hablando de todo tipo de materialismo. El codicioso siempre quiere tener más y quiere incluso lo que el otro tiene. Es un deseo que nunca se llena, es insaciable y quiere poseer todo a cualquier precio, no le importa. En especial aquellas cosas que son prohibidas. Mire, recuerdan en el jardín del Edén, ¿no? Había algo que era prohibido. Mire, Adán y Eva podían comer de cualquier fruto. Y yo me imagino que el Señor les tenía lo mejor de lo mejor. Solo les dijo, solo de ese árbol no coman. Y fue lo que primero hicieron. El ser humano es igual. El Señor nos da muchas bendiciones, pero nos dice, mire, no hagamos esto, no hagan esto. Y eso es lo que más busca el ser humano, lo prohibido. Y eso es lo que más es codiciable para el hombre. Eso es lo que el hombre quiere tener. Y por querer tener esas cosas prohibidas, es que estamos como estamos. Les recuerdo Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. El ser humano mata, el ser humano envidia por la codicia, por la avaricia, por querer tener más que los demás. La forma en cómo empiezan los 10 mandamientos y cómo terminan es muestra de que todo es idolatría, todo es avaricia. Y toda avaricia es idolatría y esto nos aleja de Dios, pues lo quita del primer lugar. ¿Cómo empieza el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Idolatría, ¿verdad? Y la idolatría es avaricia, es querer ser más que Dios, es querer tener más cosas que Dios. Por la avaricia y por la codicia, Adán y Eva fueron expulsados. Al querer ser igual a Dios, querían más. Satanás fue expulsado por querer tener más, por ser codicioso, por ser avaro. ¿Y cómo terminan los 10 mandamientos? También con codicia, con avaricia. ¿Ven? Toda codicia, toda avaricia es idolatría. Es querer ser más que Dios. Es querer quitarlo del medio y ponerme yo por encima de Dios. Eso es avaricia. Y ahora, después de la avaricia, nos sigue hablando Pablo, dice malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí mismo lo dice, es idolatría. Cada vez que los seres humanos son avaros o son codiciosos en cualquiera de estos tipos de pecados que Pablo ya nos ha hablado,
siguen sus deseos en lugar de los deseos de Dios. Ser idólatra o ser avaro es seguir mis deseos y no los deseos de Dios. Cuando yo sigo la voluntad mía y cuando yo no sigo la voluntad de Dios, estoy siendo codicioso y estoy siendo idólatra porque me estoy poniendo yo en medio de todo. Estoy siendo el centro de atención y estoy quitando a Dios del medio. O cuando yo idolatro a otra cosa, a otra persona, estoy idolatrando también, o me estoy idolatrando yo mismo, porque le estoy dando ¿qué? Gusto a mi carne, lo que yo quiero. El ser humano hoy en día quiere hacer lo que él quiere, lo que a él le gusta, lo que a él le parece, no lo que le parece a Dios. Es idolatría, es codicia, es avaricia. Entonces, cada vez que se siguen los deseos en lugar de los deseos de Dios, en esencia el hombre, el ser humano se está rindiendo culto a sí mismo, está idolatrándose a sí mismo. Vamos a Efesios 5, versos del 3 al 5, por favor, Efesios 5, del 3 al 5. Dice la bendita palabra de Dios: pero fornicación y toda inmundicia o aun avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni cosas malas que no convienen, sino que antes bien acciones de gracias. Es decir, todas estas cosas no convienen para el cristiano. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces ustedes se pueden dar cuenta, la palabra avaricia, que es idolatría, encierra todos los pecados. Cuando yo le doy rienda suelta a mi placer, cuando yo hago mi voluntad, estoy siendo avaro, estoy siendo idólatra. Y mire lo que habla aquí, que no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Toda persona que vive para darle rienda suelta a sus pasiones es avara o idólatra. Repito, ambas palabras tienen que ver una con la otra. Todo pecado es idolatría hacia una cosa o persona, que al final termina siendo el rendir culto hacia sí mismo. Al final, cuando no vivimos para Cristo es porque no hemos sido copartícipes de su muerte y de sus padecimientos, porque recuerden lo que empieza hablando Colosenses 3, si es que habéis sido resucitados con Cristo. Entonces, cuando no vivimos para Cristo, no hemos muerto al pecado, no hemos muerto junto con Cristo en la cruz, y por supuesto no hemos sido resucitados junto con Cristo. Esto quiere decir que no hemos sido hechos nuevas criaturas. Entonces, por lo tanto, el viejo hombre sigue gobernando mi vida. Pregúntese usted, ¿hago mi voluntad? Trato de hacerlo. Nadie va a poder hacer la voluntad perfecta de Dios. Nadie es perfecto. Pero usted, fíjese, a lo largo de la semana usted trata de hacer la voluntad de Dios. ¿Está Dios en sus pensamientos? Cuando va camino a la casa, cuando va cruzando el río, cuando va camino al trabajo, cuando va camino a la chagra. ¿En qué medita? ¿En dónde está su cabeza? ¿En dónde están sus pensamientos? ¿En los afanes? ¿En lo que no tengo? ¿En la chicha? ¿En la cerveza? ¿En qué está su pensamiento? ¿Qué es lo que lo gobierna a usted? Ahora, Dios, si somos nuevas criaturas, el Espíritu Santo nos gobierna. Aún hay remanentes del viejo hombre, es decir, aún hay despojos, aún hay restos del viejo hombre. Pero el Espíritu Santo es el que nos gobierna. Pero si el hombre viejo, el antiguo hombre sigue gobernando, sigue mandando en mi cuerpo, es porque no he nacido de nuevo. Entonces seguiré ambicionando y viviendo para las pasiones desordenadas. Y quiero todo para mí mismo, dejando de lado el vivir para Cristo, dando paso a un deseo incontrolable que gobierna de pies a cabeza mi mundo. Romanos 8:5, no lo busquen, dice, porque los que son de la carne en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que más piensa usted? ¿Hacia dónde está puesta su mirada? ¿En qué es lo que medita de día y de noche? Piensa en esto. Vamos a Colosenses 3:6. Es
Muy interesante estas cosas. Colosenses 3:6 dice, hablando ya de que hacemos morir estas cosas, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3:6. La ira de Dios, es decir, la reacción de Dios constante y que no varía contra el pecado, es su ira. Ahora, Dios no está airado contra el pecado. Dios está airado contra el pecador. Porque para que algo pase, para que un homicidio pase, para que una fornicación pase, para que una mentira pase, para que un robo pase, adivine a quién se necesita para que esas cosas pasen. Al ser humano. Un pecado no se comete por sí solo. El primer pecado, el pecado original, como lo llamamos allá en el jardín del Edén, ¿será que se cometió solo o fue por un hombre y una mujer? Donde haya hombre o mujer, allí hay pecado. No existe una sociedad perfecta donde no haya pecado. Hay pecado. Por lo tanto, Dios no está airado contra el pecado. Si yo tengo un cuchillo acá solo, ¿será que ese cuchillo va a matar a alguien sin que alguien no lo manipule? Ese cuchillo necesita ser manipulado, necesita ser accionado por alguien. Se necesita de una acción. Un pecado es una acción, bien sea mental o de práctica. Entonces Dios está airado contra el pecador. Esa es la reacción de Dios. La reacción de Dios es en contra del que solo vive para sí mismo. Ese es el incrédulo, el que vive para sí mismo y no tiene en cuenta a Dios, vive para su mundo. Y la consecuencia de tener los ojos en este mundo es y será la ira de Dios. Dios no solo aborrece al pecado, claro que sí. Dios aborrece al que practica el pecado. Vamos al Salmo 7, versos 11 y 12, por favor. Quiero que lo busquen. Salmo 7, 11 y 12. La ira de Dios se revela contra toda impiedad. La ira de Dios se revela en contra del impío, en contra del que no quiere buscar a Dios, en contra del que está en rebelión contra Dios. Dice Romanos 1. Salmos 7, 11 y 12. Dice, pongan atención, Dios es juez justo. Dios es justo, solo hay justicia en Dios. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Contra quién? Contra el impío. Y dice que si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces quitémonos esa idea. Claro, Dios aborrece el pecado, pero el pecado no se va a ir al infierno. El que se va a ir al infierno es el que practica el pecado, el que está en constante rebelión contra Dios. Ahora, no digamos que no podemos decir de que no somos pecadores, porque como dice Juan, el que diga que no es pecador, está mintiendo y hace a Dios mentiroso. No, nosotros también somos pecadores, pero una cosa es la práctica del pecado. La concupiscencia, es decir, que yo me deleite en el pecado, que no sienta ningún tipo de remordimiento, que no vaya a Cristo, que no ore, que no vaya a la palabra. Entonces Dios está airado contra el impío algunos días, no, todos los días. Todos los días la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Todos los días la ira de Dios se revela contra el impío. Para esto el Padre ha dado a su Hijo Jesucristo. San Juan 3:16. Para que en Él cree no lleve sobre sí la ira de Dios. Por eso el Padre envía a Cristo. Para que el que en Él cree tenga vida eterna. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque Cristo toma la ira del Padre. Toda la ira de todos los homicidios, fornicaciones, inmundicias, pasiones desordenadas, todo tipo de pensamiento perverso, todo tipo de magnicidio, toda esa ira va en contra de su Hijo. Y el que en Él cree tendrá vida eterna. Para que en Él cree no lleve sobre sí la ira de Dios. Es decir, si Dios está airado con usted, es porque usted no ha creído en Cristo como único y suficiente Salvador.
sino que el sujeto portador de la ira de Dios sea Cristo. Cristo es el sujeto que porta la ira de Dios, que soportó la ira de Dios. Pero si nosotros ponemos nuestra fe, solo puesta nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador, nos librará, nos libertará de la ira de Dios. ¿Usted quiere escapar de la ira de Dios? Crea en Cristo como único y suficiente Salvador. Y si usted cree, su vida dará un fruto de arrepentimiento. Pero si usted dice que cree y su vida no da fruto, pues yo creo que no ha creído realmente. Pero si usted insiste en ser desobediente, en vivir para la carne, el juicio justo de Dios, porque Dios es juez justo, el justo juicio de Dios será puesto sobre sus lomos, porque usted no ha aceptado el sacrificio de Cristo. Entonces alguien tiene que pagar. Cuando a usted se le han perdonado los pecados en sí, fue porque otro los pagó. Es decir, el pecado no quedó sin castigo, el castigo fue sobre Cristo. Dios no hizo así, dijo, me voy a olvidar de los pecados de Germán Bernal. No, Cristo cargó por mis pecados, mi culpa fue pagada, fue castigada, porque Dios es juez justo, y todo pecado merece la muerte, y en este caso fue la muerte de Cristo. Y si usted no acepta el sacrificio de Cristo, usted pagará con su muerte, muerte eterna. Y el ser humano no tiene con qué pagar, y tendrá que pagar en el infierno, pero ni con 3 eternidades allí lo podrá hacer. Solo Dios mismo puede pagar ese precio. Y luego dice, hijos de desobediencia, en Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ojo con la desobediencia, ojo con los hijos desobedientes. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ojo, porque si el Espíritu Santo no está en usted, otro está en usted, otro es el que lo gobierna, el príncipe de la potestad del mal. Esta expresión muestra que los incrédulos portan la misma naturaleza y carácter pecaminoso, desobediente y rebelde que tanto aman. Es decir, eso que usted ama, esas pasiones desordenadas, esos malos deseos, esa rebeldía que usted tanto ama, entonces cuando usted dice que ama esa naturaleza, es porque está amando a Satanás. ¿Eso es lo que usted quiere? En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Colosenses 3:7, por favor. Continúa diciendo Pablo, dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. La idea es que no andemos en lo que anduvimos en otro tiempo, cuando vivíamos conforme al príncipe de las tinieblas. No, ahora que somos hijos de Dios, levantemos la mirada y vivamos conforme a Cristo. Seamos cristoformes, porque es que nosotros somos llamados a reflejar la imagen de Cristo. Nacimos con la imagen caída, pero nosotros somos llamados a ser como Cristo, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cuál es la representación o la imagen de Dios? Cristo. Él dice, si me conocen a mí, han conocido al Padre. Entonces somos llamados a ser como Cristo, a imitarlo a Él, porque somos hechura suya y nuestro reflejo debe ser Cristo. Vamos a Colosenses 3, por favor, versos del 8 al 9. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Colosenses 3, del 8 al 9. Para que los que tengan sueño se les quite un poco el sueño. Colosenses 3, del 8 al 9, todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Luego que nos dice unos pecados, Pablo, de los cuales nosotros debemos dejar, ahora nos dice otro tipo de cosas.
Dice, dejemos atrás lo que haya que dejar, despojémonos de aquel peso del pecado, corramos la carrera de la fe, dejemos atrás todas estas cosas que entorpecen nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. No que seamos perfectos y lo vayamos a lograr en el siglo presente, como dijo Pablo a los filipenses, no que lo haya alcanzado ya, pero prosigo a agarrar para lo cual yo fui agarrado. Sigo la carrera, dice él. Solo seremos perfectos y seremos hechos a la imagen y la estatura del varón perfecto cuando lleguemos al cielo. Pero hay que seguir. Una de las características que no se puede imitar de un cristiano es su perseverancia hasta el fin. Pero como criaturas hechas nuevas, es nuestra naturaleza en buscar las cosas de arriba, desechando y estimando por basura las cosas terrenales, como lo hizo Pablo. Yo fui el mejor de los judíos, yo fui judío de judíos, fariseo de fariseos, conocedor de la ley, el primero en todo, pero todas estas cosas las estimo por basura, es decir, todo lo terrenal lo estimo por basura, por el amor del conocimiento de Cristo. Quitémonos ese antiguo hombre que nos quiere arrastrar al fondo del río y nos quiere llevar al fondo, porque el viejo hombre siempre quiere tomar y quiere gobernar nuestro mundo, nuestro cuerpo. Hay un predicador muy famoso que dijo algo así: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar, ahora tengo que matarlo todos los días. Eso dijo Martín Lutero. Todos los días, oración, lectura de la palabra, discipulado, meditación, consagración, adoración corporativa. Y luego dice, siguiendo, dice Colosenses 3:8, dice, pero dejad, viene de una palabra griega llamada apoteste, que viene de la palabra apostasía. Pero en el sentido positivo, en el sentido negativo, apostasía dice dejar atrás las cosas de Dios, lo que se ha aprendido a Dios, e ir por el camino otra vez antiguo. Pero aquí en tomémoslo del sentido positivo, apoteste quiere decir dejando atrás lo malo, deje atrás lo malo. Dejad, una palabra que se usa para aludir al acto de quitarse la ropa, como cuando usted se quita algo. Cuando usted se va a bañar, cuando usted se quita esa ropa, quítese atrás todo ese peso del pecado. Como alguien que se quita la ropa sucia al final del día, quitémonos esa suciedad, y esa suciedad solo la quita Cristo. Los creyentes deben desechar todas esas cosas inmundas, todos esos harapos, toda esa vida vieja, toda esa ropa vieja llena de pecado. Entonces dejen atrás todas estas cosas. Y lo primero que tienen que hacer es la ira, ¿no? Es una amargura profunda que no se consume. No quiere decir de que no sintamos ira, a veces sentimos ira. Dice, airaos, pero no pequéis. Pero me refiero de una ira constante, que nunca se acaba, que sigue, que es un común denominador en su vida. Deje atrás eso. Una amargura, estar siempre amargado. Una actitud donde no encuentra nunca paz. Algo constante en el corazón de una persona. Santiago 1, 19 y 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que usted haga en pro de la justicia de Dios airado, no sirve, no funciona. Y luego dice, dejen atrás estas cosas, ira, enojo, a diferencia de la ira justa de Dios, ¿no? El enojo nuestro tampoco es bueno. Es un arranque de enojo pecaminoso y por lo general es la erupción que viene resultado de la ira. Es decir, después de la ira viene el enojo y vienen las consecuencias. En Hechos 19, 28 dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Poniéndolo un poquito en contexto, fue cuando Pablo fue a predicarle a los de Éfeso,
y allí adoraban a la diosa Diana. Entonces Pablo, a través de su discurso, pues estuvo en desacuerdo con ellos, pero ellos no lo aceptaron y se llenaron de ira. Luego también dice, quítese de vosotros también que toda malicia, mal moral en general. Malicia no solo se trata de decir malas palabras, se trata de pensar mal de otros. Y eso es lo que a veces abunda en nosotros, ¿no? Pensamos mal de otro. Y a veces el daño que ocasiona estas cosas es perverso. Y a veces las malas palabras o esas malas conversaciones también dañan. Esos chismes, el hablar mal de otro, desechemos eso. Y luego dice que blasfemia, la traducción normal si es el pecado cometido contra Dios, pero como aquí el contexto se está refiriendo entre personas, dejen de ustedes, la traducción preferible es calumnia, y en la Nueva Versión Internacional o en la Nueva Reina de las Américas dice calumnia. Calumniar es hablar cosas falsas de otro. No hable cosas malas de otro si no tiene pruebas, y si tiene pruebas, pues vaya, como dice Mateo 18, vaya donde él y arregle las cosas. No hable mal de otros. Entonces desechemos todas estas cosas malas, desechemos este viejo hombre. Calumniar a las personas también es blasfemar a Dios. Tenga cuidado de eso. Cuando usted habla de un creyente, cuando usted habla mal de una persona sin tener pruebas, usted está blasfemando en contra de Dios. Dice Santiago 3:9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Tenga cuidado cuando usted profiere o dice cosas que no son verdad de alguien, de un hermano. Y Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cuidado con el enojo, cuidado con el estar enojado constantemente con alguien, con no arreglar las cosas. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cuidado con las malas palabras, porque es digno de juicio si no arregla las cosas, si no se perdonan. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo es una persona necia. Tenga cuidado, tengamos cuidado con las palabras, tengamos cuidado con la ira, tengamos cuidado con el enojo. Mire lo grave que es y lo que debemos hacer, desecharlo. Y Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Otra vez, despojado, quitado. Este pasaje subraya la transformación espiritual del creyente. La expresión despojado indica el abandono del antiguo estilo de vida. Cuando usted se despoje, se quite, se deje atrás esa vida de pecado que llevaba y adopte la nueva identidad en Cristo, como se menciona en otros versículos. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre, con sus hechos. Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad, en la verdad. Ahora sabemos que es una renovación, que es un proceso continuo, pero es fundamentado en que Cristo murió por nosotros y que el viejo hombre también murió con Cristo y el nuevo hombre vive en él. La regeneración implica convertirse en una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Los creyentes, mi hermano, si usted se llama creyente, debemos apartarnos de estas prácticas pecaminosas. No digo que a veces caigamos en ellas, porque a veces nos enojamos, a veces calumniamos, sí, pero que no sea una constante en nuestra vida, porque no estamos reflejando entonces el carácter de Cristo. Debemos esforzarnos, pero espiritualmente, no físicamente, no poniendo, dice que yo lo voy a hacer por mi propia fuerza, no, es en Cristo Jesús, es en el poder de tu Espíritu, porque es que reflejar el carácter de Cristo es el propósito supremo. El viejo hombre, la identidad pasada, algo que no había sido regenerado, algo que tuvo origen en Adán,
Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Su viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz. Allí fue clavada el acta de los decretos, se canceló la deuda, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Por eso es necesario que este cuerpo sea destruido. Por eso, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre se refiere a la antigua naturaleza del ser humano antes de ser transformado por Cristo. Esta identidad no regenerada tiene su origen en Adán, quien tras la caída transmitió esa condición pecaminosa a toda la humanidad. El viejo hombre representa la vida dominada por el pecado. Por eso al principio les estaba diciendo, bueno, ¿qué es lo que piensa usted? ¿Qué está gobernando en usted? ¿Qué hay en usted? Sin embargo, en Cristo, esta identidad es reemplazada por el nuevo hombre, una vida renovada que busca reflejar la imagen y el carácter de Dios. Nuestra manera de pensar influye directamente en la forma que vivimos. Si nuestra mente está constantemente ocupada en las cosas de la carne y en los deseos del mundo, inevitablemente terminaremos practicando aquello que nuestra naturaleza pecaminosa anhela, porque nuestra carne anhela una cosa, como leía Anderson en Romanos 7, mi mente anhela vivir para Cristo, pero mi carne quiere otra cosa. Sin embargo, aunque alcanzar la santidad plena en esta vida es imposible, tenemos los medios de gracia que Dios nos ha dado: la palabra, la oración, la comunión, la enseñanza bíblica, la adoración corporativa. A través de ellos podemos crecer espiritualmente y dar fruto. Este fruto, sin embargo, no es el resultado de nuestro esfuerzo personal, no, sino la obra redentora de Cristo en la cruz. Y si hemos creído en Él y hemos sido transformados por su gracia, nuestra vida reflejará el fruto del Espíritu Santo. No se trata de una lucha individual, sino de un caminar guiado por Dios, quien nos capacita para vivir conforme a su voluntad. Amén. Vamos a orar.